Hola, soy Juan Luis Font. Yo soy un periodista que nació en el periodismo convencional, en realidad. Yo arranqué en una revista que se llamaba Crónica en el año 88-89. Escribíamos todos nuestros textos. Sí empezamos a hacerlo desde entonces con computadora, con aquellas Macintosh clásicas de la época. Luego, pues viví la transición. Yo mismo aprendí a hacer radio y televisión sobre la marcha, aunque yo me sigo considerando todavía básicamente un periodista de lo impreso, de lo escrito. Luego, conforme surgen las tecnologías digitales, pues yo fui aprendiéndolas y adaptándome a ellas, aunque con cierto recelo y una cierta desconfianza respecto a que uno las considera, digamos, menos dadas a la profundidad, menos dadas a la investigación y más superficiales, en general utilísimas para alcanzar grandes audiencias. He aprendido a hacer mis propias transmisiones, mis videocolumnas y podcasts, pero la verdad es que me temo que al haber abandonado el método y la sistematización que tenía cuando hacía columnas. De acuerdo con datos del Pew Research Center, el 40% de los adultos jóvenes de Estados Unidos recurre a Internet para informarse. Además, el 72% de esas personas lo hace a través de su móvil o de su tablet. En un mundo como ese, es definitivo que el periodista debe saber manejarse en el mundo digital. Y por eso hoy conversamos con Juan Luis Font, un periodista guatemalteco que pasó de la prensa escrita a la radio, de la radio a la tele y, cómo no, después tuvo que incursionar en las nuevas tecnologías. Vamos a ver qué nos contó. De acuerdo, pues muy buenos días, Juan Luis. Hoy quiero platicar contigo acerca de la transición que tienen que hacer los periodistas o que han hecho muchos periodistas del medio tradicional al medio digital. Yo sé que tú pasaste, por ejemplo, por prensa escrita, pasaste por radio, pasaste por televisión y el año pasado nos sorprendiste con una videocolumna. ¿A qué se debió ese paso de un medio a otro? A ver, lo primero es que no fue un paso abrupto o repentino, sino que en realidad con el surgimiento de las nuevas tecnologías y con el surgimiento, sobre todo diría yo, de las redes sociales que se difunden ampliamente, los periodistas empezamos, incluso los convencionales como yo me sigo considerando a mí mismo un periodista básico de prensa escrita, tenemos que ensayar con las tecnologías nuevas y descubrimos progresivamente que son muy útiles, muy fáciles de usar. ¿A qué se debió mi paso el año pasado, la creación de una videocolumna? Lo explico con toda claridad. Yo venía trabajando en un grupo de medios que era el Grupo A, un grupo que tenía lo convencional, un canal de televisión, una revista impresa y también tenía un diario digital. Pero al cesar en ese trabajo, los periodistas, yo por lo menos, considero que no puedo quedarme desaparecido del medio en el que ofrezco opinión todo el tiempo o análisis periodístico, no puedo quedarme desaparecido de pronto. En tanto yo lograba montar mi siguiente proyecto, desarrolló esta iniciativa digital que me resultó muy útil para mantenerme vigente durante esos 3 meses y ya luego la seguí manejando de una forma, digamos, menos intensa, pero que se mantiene vigente todo el tiempo. De hecho, este estudio que ves acá es un estudio creado por Con Criterio, mi nuevo proyecto periodístico en el que me asocié con Pedro Trujillo y Claudia Méndez. Hemos creado este pequeño estudio justo para hacer transmisiones y para hacer pequeñas producciones de video y de audio que digitalizamos todo el tiempo. ¿Por qué específicamente videocolumna? Digamos que hay varios formatos digitales. ¿Por qué específicamente ese? Porque me parecía que era la más fácil y atractiva de desarrollar en el corto plazo y con menor inversión posible. Eh, Me gusta mucho el podcast y generé podcast también, ¿Así? pero este es menos atractivo. Ahora voy a enseñarte en mi página Claro. web, mantengo algunos podcasts, pero me parece que atraen menos la atención de una audiencia diversa. En cambio, el video, aunque pueda ser relativamente monótono por solo tener la imagen de uno delante y unas cuantas cifras o algunos datos añadidos, creo que logra captar más la atención de las personas. Luego, al usar una fórmula por recomendación de Claudia Cruz, que me asesoraba en este tema,
una fórmula de hacer siempre videos inferiores a 2 minutos o a 3 minutos, eso era mucho más fácil de digerir para muchas personas. ¿Hiciste alguna especie de estudio de terreno para ver qué me conviene más, podcast, videocolumna, otro tipo de transmisión? Arranqué con los dos productos, con podcast y con videocolumna. Rápidamente la videocolumna prendió fuego, el podcast se mostró más bien apática la audiencia frente a él y entonces me decidí por lo sencillo. Contraté directamente a un realizador, a un productor de audio y video, y eso también fue muy útil porque mostré una imagen menos casera, menos doméstica y un poco más acabada con 2 o 3 cámaras que luego te editan y te ponen un poco de texto enfrente. Resulta más apropiado así. Claro, tú fuiste columnista, o bueno, eres columnista, también has trabajado en televisión. ¿Qué tiene de parecido y qué tiene de distinto con cada uno de esos mundos? Incursionar en, por ejemplo, las videocolumnas. A ver, me da vergüenza decir que ahora tengo casi un año de no escribir columna. Escribir columna es un ejercicio muy útil para cualquier persona que trata de ordenar y sistematizar pensamiento. Si uno lo hace con una periodicidad específica, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, como yo lo hacía, esto te mantiene a vos ágil y al día. Además, el conocimiento de los hechos es como que se te va archivando en la cabeza en carpetas apropiadas y perdés menos datos. Perdí esa disciplina desafortunadamente y dejé de hacerlo, pero cuando empecé a hacer la videocolumna, seguí exactamente el mismo método que seguía con la columna escrita. Escribía un guión, lo editaba y lo reducía mucho, me aseguraba de que cupiera en el minuto y medio o 2 minutos que yo quería transmitir, y eso me permitía ordenar mis ideas y ser más preciso y más directo. Últimamente he estado haciendo siempre videocolumna o comentario para video, que me temo que tiene un menor nivel de calidad porque no lo estoy haciendo por escrito antes. Escribir siempre es un ejercicio, como ya te dije, ordenador de las ideas y depurador de las ideas. ¿Y qué tanto cambia tener que escribir para algo que va a salir impreso a tener que escribir para algo que después vas a hablar? La diferencia es básicamente economía de palabras y de términos. Tú necesitas en televisión o en video o en audio ser mucho más ágil, tenés menos tiempo disponible. Por escrito tú puedes ser más florido, recurrir a más figuras, pero me parece a mí que escribir es el ejercicio básico. Por lo menos es el ejercicio en el que yo nací y lo sigo considerando fundamental para todo el desempeño periodístico. En Concriterio, recientemente, como comentabas, han empezado con esta serie de videos de análisis, de opinión. ¿Quién trae esa idea? ¿Fuiste tú, que ya tenías la experiencia de las videocolumnas? En realidad fue Pedro o fue Claudia quien nos motivó. Claudia nos motivó a empezar a hacerlo. Pedro se prendió muy rápidamente de la idea y yo me sumé con la experiencia que ya traía. Me temo otra vez, te digo que sin la disciplina apropiada que tenía antes, que me permitía escribir y desarrollar un tema con más propiedad. ¿Qué de distinto hay entre cuando hacías la columna propia a ahora que lo haces a veces con Claudia, a veces con Pedro, y son temas, como me decías, con menor preparación? Cuando es una columna propia, tú siempre le dedicas más tiempo, eres más celoso de los términos, lo dominas todo, pero al mismo tiempo sos responsable de todo. Cuando lo compartís con alguien más, de alguna manera soltas un poco la responsabilidad porque está compartida con otra persona. ¿Y aquí también tienen alguien que les ayuda para editar o lo están haciendo ustedes? En realidad uno de nosotros, que es Pedro, quien está editándolo todo, pero tenemos la dirección de un realizador que es quien nos asesora para el programa de televisión. Él es Edgar Farfán. Él nos ayudó, por ejemplo, a montar este estudio. De acuerdo, ¿te parece que es importante que el periodista actual sepa manejar cualquier tipo de complemento digital que pudiera utilizar? Indispensable. Yo me avergüenzo de no haberme
capacitado más y mejor para hacerlo y pienso hacerlo antes de que termine el año. Yo voy a aprender a editar mis propios videos y a desarrollar. Bueno, nunca es tarde y estamos a medio año. Así todavía. es, tenemos buen tiempo, ¿verdad? 5 meses por delante, 5 por lo meses por menos. Bueno, además de ese curso para aprender a editar, ¿qué le espera al periodista en cuanto a evolución de los medios de difusión, digamos? Versatilidad, capacidad para enfrentarse a audiencias distintas, identificar la diferencia entre una audiencia y otra, captar qué cosas realmente le interesan a la gente y qué cosas pueden abandonarse. Temas especializados para unas audiencias más pequeñas, temas más generales para unas audiencias más grandes. Nos hace falta olfato. Eso creo que tiene que desarrollar el periodista, aparte de aptitudes para administrar los medios digitales. De acuerdo, te agradezco muchísimo las respuestas. Un gusto, y este mucha tiempo. suerte, felicitaciones por el trabajo. Gracias. ¿Quedó claro o no? Toca pasarnos a la pantalla ultra chica.